Buenas tardes, buenas noches. Una semana más es un placer teneros aquí con nosotros, viendo y escuchando, conociendo el libro de los espíritus a través de Mansao TV. Mi nombre es Manuel Soñer y un placer estar con vosotros. Buenas tardes o buenas noches, soy Dolores. Hoy vamos a hacer un especial dedicado a la Semana de la Mujer. Tal vez nos podamos pasar un poquito de hora porque hay mucho tema. Vamos a intentar que no sea así. Ayer finalizó toda la Semana de la Mujer y se celebró el día 8, el Día Internacional de la misma. Y entonces realmente creemos que es el momento de poder hablar de la mujer en el espiritismo. Una vez pasados y reflexionados estos acontecimientos, queremos hablar un poco de la problemática en la sociedad actual, y en la sociedad pasada, por supuesto, de la mujer con respecto al espiritismo. Que parece que no tenga nada que ver o parece que no tenga por qué haber problemas, pero vamos a intentar ver qué es lo que sucede. Hay que profundizar en este tema porque todavía nos queda un largo recorrido. Hoy tendremos también una invitada para que nos hable del estado actual de la mujer en la ciencia, en la sociedad. Ella es doctora, ella es profesora de universidad, es también investigadora científica y nos va a intentar hablar un poco sobre los problemas actuales de la mujer dentro de la ciencia, de la sociedad, del espiritismo también. Y finalizaremos el día de hoy con una comunicación muy especial, psicofónica, recibida el día 8 de marzo de este 2022 a través de la medium Dolores Martínez y dada por el espíritu Joana de Ángeles. Debido al extenso material, no vamos a poder tocar todo lo que nos gustaría, todos los temas, tal y como desearíamos, pero vamos a intentar dar unas pinceladas sobre la necesidad de eliminar esos frentes machistas, los que no sean machistas, que me disculpen, o marginales que no nos damos cuenta, pero existen dentro de las filas del espiritismo. Durante toda nuestra vida hemos tenido que enfrentarnos a esas ideas de lo que tiene que ser la mujer frente al espiritismo o cómo debe comportarse en el espiritismo. Es un poquito complicado, ¿no, Manolo? No, una vez que lo entiendes, no. He necesitado que alguien a veces tuviera que dar la cara porque yo era mujer. Vamos a dejar de todas formas que cada uno reflexione sobre el tema y nosotros nos vamos a intentar centrar en un caso en particular que nos va a parecer y nos pareció cuando empezamos a investigar, como cada semana, digno de análisis, porque la verdad es que nos sorprende cada vez que investigamos un tema con una perspectiva actual. Sobre todo hemos de analizar esas biografías que leemos a diario, que están compiladas y escritas la mayoría de ellas en los tiempos modernos. Entonces, si está en tiempos modernos, se supone, y hechas por espíritas, no tendrían que tener ningún tono machista, ¿no? Ningún problema de género. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Alan Kardec nos presenta de la siguiente manera a la que fue su esposa en la revista Espírita de 1865. Ella la define así, dice, mi esposa, la cataloga de una determinada manera, dice, se unió plenamente a mis intentos y me secundó siempre en mi laboriosa tarea, como lo hace todavía hoy en día, a través del trabajo frecuente, por encima incluso de sus fuerzas, sacrificando sin ningún tipo de pesar los placeres y las distracciones del mundo, a las cuales, recordemos que ella era de una familia acomodada, dice que estaba habituada. La verdad es que si buscamos en Internet, en las redes sociales, encontramos bastantes biografías de ella, pero no vamos a poder evitar que en la mayoría de ellas se la describa como si fuese la secretaria de su esposo, codificador Allan Kardec. De hecho, vamos a leer un pequeño texto que encontraréis en muchísimas biografías que dice: No, pues que vamos a leer textos que están en casi todas las biografías, los cuales a veces subleva un poquito. y si no prestamos atención se nos pasan de largo y nosotros tenemos que aprender a profundizar, a entender, a comprender, que es lo que estamos haciendo con el libro de los espíritus. Dice el texto, en realidad ella se convirtió en una dedicada asesora, no sé qué quiere decir con asesora, era un matrimonio, pero ella era una dedicada asesora del gran maestro Lionés. Daros cuenta la diferencia. Ella es una asesora y él es el gran maestro Lionés. En su glorioso cometido, actuando como secretaria. Eso lo vais a ver en muchas biografías. Aquí ya lo de asesora, yo asesoro cada día un ratito, ¿no? Yo me dejo asesorar. Porque somos un equipo, uno asesora y el otro manda. Si fuese una biografía de hace 500 años lo entiendo, una biografía actual, la verdad es que es muy complicado llegar a entender. Vemos de todas formas también, por falta de los espíritas, los propios espíritas, una falta de respeto total. Ya os explico por qué.
porque la persona que hizo esta primera biografía no sabemos quién fue, pero se ha ido copiando a tantas páginas web sin llegar a revisarla, sin mirar, simplemente porque alguien lo hizo y se empezó a compartir. Algo que parece normal está en infinidad de biografías, pero no es normal. No era su secretaria, no era su asesora, era su pareja, Su mujer. su mujer, su compañera de camino. La verdad es que no nos extrañaría que en alguna de las biografías nos aparezca también como que era su cocinera y su asistente personal. Eso será lo más lógico, que en la siguiente o en la próxima que podamos leer, a cual hemos encontrado cosas más. Vamos a recordar que Gaby, que era el nombre familiar que tenías, como la llamaban Kardec y los amigos más íntimos, era de una familia culta, acomodada y que era independiente incluso antes de casarse con Hipólito León de Neferribay, el que conocemos todos como Kardec. Ella le ayudaba también económicamente en algunos Sí puso puntos. una parte de su dinero para abrir la primera escuela. Pensemos que cuando se casó con Hipólito, ella trabajó en la escuela que abrieron los dos. El matrimonio abrió la escuela en París, no la abrió sola Allan Kardec. Ella trabajó allí como profesora. Podéis leer también en las biografías que ella apoyó a su marido en todo lo que él emprendió. De alguna manera lo que están dando a entender es que ella no ha participado en las actividades. Claro. La catalogan como si fuese un anexo al matrimonio y no una parte del matrimonio. O sea, era como un anexo, como a alguien que está ahí empujando, apoyando. En ningún momento se le da el espacio real de una persona que estuvo al 100%. Podemos también seguir leyendo, y es lo que subleva, que Esta es, frase que me encanta. podemos leer que es una, hay muchas, esta frase se usa para muchas mujeres, es una de las dedicadas y fieles colaboradoras, esposas de las innumerables mujeres en la historia, sin las cuales sus maridos no hubieran cumplido sus misiones. Te lo dejo a ti. Bueno, yo voy a aplaudir este comentario porque sobre todo soy una esposa fiel y dedicada y esto me hace más mujer, más ser humano, porque soy fiel a alguien en sus ideas. O sea, yo no pienso por mí misma. No se la está valorando por sus O hechos. sea, no el empuje, el emprendimiento, la mujer que era, ahí se desdibuja. Hay momentos incluso que en esas biografías, a ver, el que ha hecho las biografías lo respeto, pero nosotros con la mentalidad que tenemos ahora, con toda la problemática de género que hay, con todo, creo que tenemos que analizar y ser coherentes con el espíritu, que ni es hombre ni es mujer. Entonces vamos a tratarlos a todos con igualdad. En algunas de las biografías vamos a ver que cuando el marido estaba en algún tipo de dificultad, ella estaba ahí para animarlo. Anímame. Sigue, sigue, tú adelante. Como si en los problemas de matrimonio ella no hubiese estado sufriendo. Como si en los problemas cuando a él lo intentaron meter en la cárcel, cuando perdieron todo el dinero, ella estuviese allí solo para animarlo. Ella no participa de ese sufrimiento, ella no sufre con él. No, Eso no es así. Ella estaba sufriendo como él. Los dos se apoyaban y se animaban. no, un matrimonio es un tándem. Si pasa algo en mi casa, a mí también me está pasando. Yo no estoy aquí para apoyarlo. Estamos aquí para trabajar juntos. Amélie, o Gaby, como queramos llamarla, era profesora, era una persona culta. Era 9 años mayor que Hipólito. Pensad que en aquel tiempo eso demuestra una gran madurez para la época en la que ellos se encontraban, pues no les importó en ningún momento esa diferencia de edad. E incluso el estatus social. No olvidemos que ella era de una familia muy bien acomodada, como ya hemos dicho. Estuvo en todo momento codo con codo en las empresas que empezó con su marido. No dándole una palmadita en la espalda y diciendo, oye, sí, cariño, lo que tú quieras, sino con el mismo empeño, el mismo ímpetu que sacar con él adelante todas las iniciativas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Trabajaron en todo lo que creían que tenían que hacer, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, los dos. Cuando uno perdía el sueño, ella también lo perdía. Y la hemos dejado de alguna manera relegada. De hecho, si miramos bien la historia, ella fue la que la apoyó antes de estar casados para abrir el primer instituto Ribay, donde los dos estuvieron dando clases, porque él pidió una parte de dinero a un tío suyo, ella también puso allí una parte y los dos estuvieron dando clases. Allí, de todas maneras, también es donde se fraguó un poco lo que fue su futura relación, que es donde se conocieron a fondo. De hecho, también encontraréis
que ella le acompañó en los viajes que hacía por Europa para divulgar, para conocer, para compartir experiencias. De hecho, ella no lo acompañó. No, ella iba junto a él. Ahí me acompaña una maleta, un objeto, una mascota. Nosotros viajamos juntos. Parece que estas cosas diréis, bueno, es que están hilando muy fino, que no tiene importancia. Pero no es lo mismo acompañar a alguien en su tarea que ir con alguien trabajando a su lado. ¿Entendéis la importancia? Ella estuvo trabajando en todos los viajes que hacía. Conocía a todas las personas de Europa, conocía a todos los espíritas, leía todas las cartas, corregía con él. Lo podemos ver más claramente en el momento de la desencarnación de Allan Kardec. Fue ella quien tomó las riendas de todo el negocio familiar, del espiritismo, de la doctrina, porque ella había sido desde el primer momento partícipe y parte de todo lo que como matrimonio los dos habían estado haciendo. Y eso parece que se olvida. Desencarnó Kardec y la doctrina desapareció, ¿no es así? Ella fue la que cogió las riendas. No tengo nada que decir. Sin comentarios. Sin comentarios. Veamos que en 1869, en concreto, iban a inaugurar la librería espírita, que iba a ser un acontecimiento donde Kardec había invitado a más de 50 personas de toda Europa. Estaba previsto inaugurarla el 1 de abril. Habían enviado ya todas las invitaciones y unos días antes es cuando Kardec empeora. Ellos tienen una conversación íntima, llena de amor, llena de sentimiento. Podéis leer por ahí que no, que él le insistió a ella, que ella no quería, no. Ella era espírita y sabía lo que tenía que hacer. En esa conversación, como digo, llena de amor y de sentimiento, los dos acordaron que si por acaso él no pudiese ir por estar enfermo, por desencarnar, por lo que fuese, ella lo sustituiría. Porque entre los dos acordaron que era un acto de caridad. Porque se había desplazado gente de toda Europa para esa inauguración. Más de 50 personas que necesitaban de apoyo. Y era un momento muy importante para la divulgación. Era un momento crucial. Daros cuenta cómo la espiritualidad va hilando las cosas un día antes. El 31 de marzo el codificador desencarna y ella cumple su promesa. Por supuesto con el corazón roto, llena de añoranzas, de tristeza, pero antepone la doctrina que ella abrazaba también al igual que Kardec y acude a la inauguración diciéndole a los amigos el día de antes para que no hubiese malos comentarios. Daros cuenta la capacidad intelectual de esa mujer. Hablamos de 1869. Y para que vieran su posición. Para que nadie pudiese decir, a uno de los amigos el día de antes les dice, él ya está en la urna. Mañana es el primer día del velatorio, pero yo, a las 10 de la mañana, estaré allí cumpliendo la promesa que le prometí. Daros cuenta. Y la voy a hacer en nombre de la doctrina, que es el espiritismo, y yo estaré allí para sustituirlo. Esas fueron las palabras de Anne Boudet a los que estaban reunidos en el velatorio de su marido. A la mañana siguiente, día 1 de abril, inauguración de la librería a las 8 de la mañana, se despide ante el cuerpo del esposo, diciéndole, delante de todos, que va a cumplir su tarea doctrinaria. Es que parece que ella es la compañera de un espírita. Ella era espírita también. Pidió disculpas por ausentarse de la casa y se fue al compromiso que habían adquirido los dos, no solo él. Estuvo unas horas atendiendo varias entrevistas, varias conferencias. Pensad que estuvo atendiendo a esas 50 personas que estaban invitadas y que habían venido de fuera para que no se sintiesen solas, para seguir divulgando. A mí, de todo esto, estas personas que se habían desplazado, lo que vieron fueron la entereza y ese amor al espiritismo, donde nunca se nos dice. No hemos tenido en cuenta el sufrimiento de esa mujer y el sacrificio. Cuando acabó, que fueron varias horas, entonces se regresó a lo que podemos considerar el envoltorio físico de su marido. Ella, ya por la parte doctrinaria, dedicó sus últimos años a acabar de constituir las bases del espiritismo y diversas sociedades espíritas, hasta el punto de que donó todos los beneficios de la librería, de las suscripciones de la revista espírita y otros bienes, que hay mucha discusión sobre los bienes que tenía por parte de la familia y por parte de ellos, a la doctrina espírita. Llegó incluso a crear la Caja General Espírita, la fundó ella. El día 6 de abril, 5 días, solo 5 días después, imaginaros que tenía las cosas claras, la Sociedad Espírita de París fue informada de una resolución que había tomado ella, la de donarlo todo.
Claro, todo el mundo la felicitó, todo el mundo súper contento, felicitaciones unánimes. Se consideró como ejemplo de desinterés y de fidelidad a la doctrina. Y esa sustituta no pasó ni una semana ni 15 días cuando ya querían destituirla para poner a otra persona. Y tuvo que luchar con uñas y dientes porque la querían echar, literalmente, de todo el trabajo doctrinario que había estado haciendo toda su vida junto a su marido. Por ser mujer. No hay otra explicación. Ella asumió totalmente la gerencia de todo el patrimonio doctrinario. No se publicaba nada, ningún artículo, ningún libro, ningún libreto, sin que ella antes lo leyese, lo revisase, lo mirase y diese el visto bueno. Dicen las personas que lo llegaron a conocer que tenía un espíritu de trabajo fuera de lo común y que gestionaba todo personalmente. Tenía una visión, un empeño, una devoción que no tenía límites. Es uno de los motivos por los cuales el espiritismo pudo crecer a pasos agigantados no solo en Francia, sino también en todo el mundo. Ella estaba en comunicación también con esos mediums que enviaban los escritos a Kardec de todo el mundo y ella siguió con ese trabajo. Pensad que cuando en 1858 sale la revista Espírita, las dos únicas personas que habían puesto apoyo a esa revista Espírita eran Hipólito León de Niferribay y Amelia Gabriel Boudet. Nadie más apoyaba esa revista cuando salió el primer número. Ella frecuentó todas las reuniones que se celebraban los viernes en la Sociedad Espírita de París y nunca faltó a la celebración de la desencarnación de su marido, en Père Lachaise, el 31 de marzo. Pero es que tampoco faltó nunca a la celebración del Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, que se celebra el 1 de noviembre, porque además ella es la que presidía dicha ceremonia. Y no nos vemos casi en ningún sitio. Pensad que esa celebración estaba llena de oradores que daban sus charlas, sus discursos y se recibían mensajes mediúnicos de familiares. No lo encontramos en ningún lugar. Cuando alguien se acercaba a ella, que la conocía, le decía que descansase, que estaba, ella replicaba que no podía permanecer inactiva y que quería dejarlo todo en orden antes de reunirse con su compañero. Cosa que sucedió el 21 de enero de 1883. Y daros cuenta, en la revista Espírita, de febrero de ese año, de 1883, cómo de alguna manera se hace eco de la noticia de la desencarnación de esta mujer. Dice así: el espíritu de la señora Allan Kardec se ha desprendido de la materia el 21 de enero de 1883, a las 5 de la mañana. La honorable y venerable viuda del maestro tenía 88 años. Vamos a intentar analizar esto fríamente porque le han quitado totalmente la personalidad. Señora Kardec, viuda del maestro, ¿dónde están sus méritos? No, esto, bueno, en esa época todavía es más comprensible, ¿no? Lo comprendemos, pero nos damos cuenta de cómo se ha ido de la historia desde el mismo momento que muere, cómo se borra de la historia esta mujer tan activa, tan trabajadora y con tanta fuerza. Ella era Amelia Gabriel Boudet, compañera física y espiritual de Hipólito León de Anízar-Ribay. No le vamos a quitar su identidad, no le vamos a quitar su trabajo. Incluso Lemarie declaró, cuando ella desencarnó, la importancia de su trabajo en la estructuración del espiritismo, afirmando que tanto en la publicación del libro de los espíritus como en la Revue Espírita, que como he dicho solo fueron los dos, se debía en gran parte a la firmeza de su carácter, a su insistencia y a la perseverancia de lo que él llama en ese momento Madame Allan Kardec. Lo entendemos, hablamos de finales de 1800, ¿vale? Pero le Pero dio se la su sigue lugar llamando y igual. se le dio su lugar en ese momento. Lemarie le dio su lugar y dijo realmente lo que estaba haciendo, porque él se dio cuenta cómo estaba siendo ninguneada. Fue enterrada en el Dolmen, en Père Lachaise, con su esposo. Durante su funeral se leyó una comunicación de Antonio de Padua. Esa comunicación decía que cientos de espíritus, varios espíritus elevados y el propio Kardec la acogieron en el plano espiritual. Pero me gustaría que Manolo dijera una curiosidad, Algunas algunas curiosidades. curiosidades. A ver, creemos que es interesante que pudiésemos saber a ciencia cierta dónde está enterrada. No se sabe. En algunas biografías pone que al lado de su esposo, pero al lado puede ser en el mismo dolmen o en uno que esté cerca. Nosotros hemos estado en París y no lo hemos visto. En otros pone que fue con su esposo. Si fue allí, no lo hemos visto, un montón de personas se han acercado y nadie sabe, no hay ni una pequeña plaquita y si está debe estar muy escondida
ya que nadie la ha visto. No lo hemos visto. Es difícil saberlo. Como hemos dicho, hemos estado allí y no hemos visto ninguna placa. No hemos visto nada que identifique que a lo mejor lo hay. Y os animo a que nos lo digáis porque no lo sabemos, Ni fotos. ¿vale? Entonces, hay otra curiosidad también muy interesante. Ella era escritora. Había escrito 3 libros antes de casarse con Kardec, cuando ejercía como profesora. Una persona con 3 libros publicados, no existen escritos firmados por ella, o escritos con seudónimos que se hayan conservado, que conozcamos, que busquemos. Una persona que estaba todo el día escribiendo. Tengamos en cuenta que ella tuvo que acudir a los tribunales cuando fue el proceso de los espíritas, para enfrentarse con todos aquellos que la querían apartar de sus actividades, por el simple hecho de ser mujer, porque no hay otra explicación. Una persona tan trabajadora como su marido, una persona que asumió el cargo que tenía su marido, las responsabilidades y que aguantó hasta el final. Cuando se habla de Allan Kardec, tendría que ir la misma frase a Amélie Boudet, porque una vez hemos investigado, realmente fue un trabajo al 50% hecho por un matrimonio. Y ahora voy a dar paso a nuestra querida amiga Sandra para que nos hable también de los mismos problemas que nos encontramos en la sociedad. Como os hemos dicho, hoy tenemos una invitada, alguien que algunos de vosotros ya conoceréis, ha salido en alguna ocasión con nosotros, Sandra Parra, doctora, profesora, investigadora, científica y espírita, ante todo espírita. Entonces, ella nos va a hablar un poco también de esos problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. Todo tuyo, te los dejo para ti. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Loli, Manolo. Agradeceros la emoción y expresar la emoción que tengo de poder compartir hoy con vosotros presencialmente estas clases que nos están aportando tanto y que nos están interesando tanto ver esta visión del libro darle esta vuelta al libro de los espíritus que nos está abriendo la curiosidad y el interés por aspectos que a lo mejor en una primera lectura, una segunda, una tercera no nos había Lo pasado pasamos de largo. de largo, exacto. Y entonces yo, en primer lugar, agradecerles porque yo sí, soy Sandra, soy miembro del grupo, son mis directores de grupo espírita, mis directores en mis trabajos de mediunidad, de adoctrinación, mis maestros, pero son mis amigos porque luego siempre me han aportado el apoyo necesario y ellos saben lo duro que ha sido y lo difícil que aún es para una mujer afrontar esos conflictos a la hora de querer vivir una vocación científica, una vocación por tu profesión, eh, con la sensación esa de culpabilidad, de tener que renunciar, de que a lo mejor pues facetas como familiares o como madre o como esposa o como pareja parece que estaban en contradicción, ¿no? Y eso como persona, ellos me han dado el apoyo y mi faceta, en mi crecimiento profesional y personal, pues también han sido muy importantes. Han sido pilares que me han dado esa seguridad de no querer renunciar y seguir luchando, ¿no? Por lo que yo creía que era un poco mi pequeña misión, ¿no? Mi trabajo y mi vida personal, ¿no? Y hacerla siempre desde la visión de la moral y el conocimiento espírita, ¿no? Eso es un regalo que aprovecho aquí y hago extensivo a todos los compañeros Es una del buena grupo. alumna como muchas otras. La verdad es que sí. Entonces, hoy ellos me han invitado aquí para hablar de reivindicar un poquito el papel de la mujer en la ciencia, en la salud. Soy médico, me dedico a la salud y un poquito todo venía a colación porque ha habido bastantes actividades este mes y hay que recordar que no solo un mes, es el siglo de la reivindicación de la mujer como científico, como agente líder social para el progreso de esta sociedad. Estamos en un momento en que la ley de destrucción va acompañada, ¿no? A lo mejor estamos acudiendo a unas horas oscuras en el que el pesimismo nos invade, pero la mujer siempre ha aportado, vamos a seguir hacia adelante, vamos a luchar, vamos a construir la cualidad femenina
tanto en el hombre como en la mujer. Esta cualidad femenina de crear es innato en todos nosotros, ¿no? Y un poquito sí que viene potenciado cuando venimos aquí como espíritus, eh, como mujeres, ¿no? Creadores de vida. Y ahí es el ciclo de la mujer. Y para que podamos realmente aprovechar por fin y no desechar esas aportaciones científicas, filosóficas, religiosas, de tantas líderes, mujeres, que han permitido avances cualitativos muy importantes, que nos han permitido un progreso en nuestra sociedad, hay que hacer un poco de revisión de la historia y recordar esas biografías con esta perspectiva que ahora llamamos perspectiva de género, sin olvidar que como espíritas no vamos a caer en, la, en enardecer una lucha entre géneros, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. No somos fraticidas, no somos feminazis. Aquí lo que estamos haciendo es aportar, permitir que un espíritu, que en este momento sea hombre o mujer, pueda desarrollar todas sus potencialidades, que tengamos una sociedad que permita precisamente eso, que crezcamos con nuestro potencial hacia el bien, hacia proyectos que al final nos van a hacer mejorar como individuos y que aportarán a la sociedad un avance cualitativo. Eso es un mundo de regeneración. No podemos dejar atrás a ningún género. Por eso hay que hacer un poquito de revisión de la historia, ¿no? El espiritismo es un ejemplo de una doctrina donde las líderes, las guías espirituales, forman un papel muy activo en las lecciones que nos están dando incluso hoy en día, ¿no? En comunicaciones de Teresa, de Juana. Recientemente recordaban Divaldo, ¿no? La biografía de Ivonne Pereira con sus cartas, esos aportes literarios, esas perlas de la literatura espírita, Amalia Domingo Soler, que son perlas que nos han permitido ver el trabajo abnegado, ejemplos de vida con valores de humildad, renuncia, como de Amalia, como que nos tienen que inspirar, porque ellas supieron sobreponer el sufrimiento, las adversidades, las luchas en su momento a nivel social y no renunciaron. Como os iba diciendo, Amalia Domingo Soler no solo fue importantísima en figura dentro del espiritismo por las obras que nos dejó, ¿no? Es un ejemplo de vida, de lo que significa la lucha de una mujer ante dificultades tremendas, una salud con unos sufrimientos físicos, un aislamiento social, la pobreza. Ella eso no la desanimó. Cuando una mujer tiene clara cuál es su misión, cuál es su función, es muy difícil que nada la detenga, ¿no? Y con esos valores de humildad y de abnegación, ¿no? Sin buscar ese reconocimiento social o ese estatus social, sabiendo un poquito el valor de su trabajo más interior, más interno, ¿no? Y en la ciencia, ¿qué ha pasado? No podemos olvidar que la mujer, el papel de la mujer en la ciencia, no es solo de las niñas a las futuras científicas, que son niñas hoy en día, que vayan a aportar conocimientos importantes, pues ahora están trabajando líderes en la NASA, que están trabajando activamente, liderando los proyectos que nos van a permitir crear estructuras nos ayuden a superar el cambio climático, viajar a otros planetas. Ahí están mujeres en todo lo largo de la historia, científicas que nos van a hacer incluso ayudar, nos han ayudado a llegar a volar más allá de la Tierra, ¿no? Astronautas, científicas de la NASA. No es que nos vayamos a perder futuras potencialidades, no, es que tenemos que recordar que sin la aportación de tantas científicas, filósofas, médicos, no hubiéramos logrado un avance como el que estamos ahora. Hay que recordar, por ejemplo, ya desde la antigua Grecia, Hipatia, que la recordaréis por esta película tan famosa de Ágora. Ella era una matemática, era una filósofa, era maestra, creó una escuela en Alejandría. Su padre era matemático, ya esa curiosidad
la vivió desde la cuna. Eso hizo que creyera en la importancia del amor a la ciencia, de preguntarse por el más allá, en compartir sus conocimientos, porque ella creía que esto era bueno para el ser humano como individuo, instruirse y aprender y entender mejor la Tierra y el espacio. Y aportaciones que se han ninguneado, que se han ignorado. Fue la primera que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Fue la primera mártir a la que se le intentó obligar a que renunciara a sus ideas, a sus convicciones, por fanatismos en ese momento religiosos, por desgracia, en Alejandría, en aquella época, alguna secta cristiana fanática, y murió asesinada porque no quiso renunciar a lo que ella creía, a lo que ella entendía, que era la importancia de, como ser humano, no renunciar a la curiosidad y al ansia del aprendizaje. Fue una persona valiente y un ejemplo de humildad también. Y luego dentro del espiritismo sabemos, reconocemos estas mentoras, pero en el cristianismo, desde la cuna del cristianismo, ha habido mártires, ha habido santas que sin su trabajo como divulgadoras, como apóstoles, han estado borradas en la historia. Santa Tecla, que lo renunció a todo, renunció a un matrimonio, renunció a una familia convencional y se enfrentó a lo que eso suponía, ¿no? Enfrentarse. Sufrió calamidades, atrocidades y no renunció a difundir lo que ella creía que era su misión, ¿no? Vivir el Evangelio y seguir vivir al lado del ejemplo de una persona como Pablo de Tarso. Hoy en día hablábamos de que la mujer en la ciencia está aportando, pero nos hemos olvidado o hemos ignorado o hemos escondido avances, descubrimientos científicos que en realidad se han atribuido a hombres cuando eran de mujeres. Muchos. Y eso no es justo y no podemos quedarnos como si esto no hubiera pasado. Hay que visibilizar, para sensibilizar, para aprender y para poner un poquito cada uno en su lugar, ¿no? Está el efecto de Matilda y esto lo vivimos muchas científicas hoy en día, ¿no? ¿Y qué es el efecto Matilda? El efecto Matilda lo describió Matilda Jocelyn Gage y ella analizó y se dio cuenta de que muchos de los descubrimientos, de los artículos científicos en los que aparecían como primer firmante o se los atribuía el jefe del departamento o el compañero de grupo del grupo de investigación hombre, se atribuían esos conocimientos o ese descubrimiento, ese mérito, cuando en realidad que se lo había trabajado era una mujer. Diréis, esto no puede pasar. Esto pasa. Conozco historias. Y ha pasado. Y en casos tan. Y sigue pasando. Esperemos que no seguirá pasando, Pero porque sigue. poco a poco nos iremos sensibilizando. Pero hay casos tan en la historia de los premios Nobel tan flagrantes que os pondré un ejemplo, ¿no? En la genética hay genetistas que son las que realmente han descubierto y demostrado, por ejemplo, que el sexo tenía una base cromosómica, que la infertilidad no era solo por la mujer. Y han sido personas con un nombre y apellidos como Nettie Maria Stevens, y esto se ha ignorado, ¿no? Se les ha atribuido estos conocimientos genéticos a otras personas. Un caso muy reciente y que se ha dado más publicidad es de Rosalind Else Franklin. Es una mujer que murió joven, a los 40, 50 años, y ella fue la primera persona que fotografió con radios X, una fotografía especial, esta maravillosa estructura que tiene forma de doble hélice que todos conocemos hoy en día como el ADN. Hasta entonces era un enigma como tanta información genética, como tantos genes podían estar guardados, encapsulados, ¿no? Ahí empaquetados dentro de un núcleo de una célula. Ella fue la que hizo la fotografía, donde se veía claramente la estructura de doble hélice tan famosa. ¿A quién le dieron el Nobel? A Watson y Crick.
porque un compañero de su Laboratorio. grupo pasó la fotografía a estos investigadores y ellos se atribuyeron ese mérito. No dudamos de que son también personas que tenían un trabajo muy importante en el avance del ADN, pero a Rosalind Franklin se la ha ignorado y no se le ha incluido como premio Nobel o como contribuidora de este premio Nobel, ¿no? Dentro de la medicina, estos plagios han pasado de forma repetida. ¿Han Porque, pasado claro, o pasan? han pasado. Trótula de Salerno, en el siglo XI era la primera médico que hizo un tratado de medicina enorme en el cual se hablaba sobre ginecología, obstetricia, cómo prevenir enfermedades de mortalidad materno-infantil, cómo hacer un control de la natalidad, unos tratados clásicos dentro de la historia de la medicina. Se plagiaban sus trozos y se atribuían a otros autores. Y hasta ahora historiadores no han recalcado y han visto que la verdadera autora era ella. Una señora, además es que todas tienen una bibliografía apasionante, son mujeres apasionadas, valientes, transgresoras, que han luchado. Y eso, pues, como figuras dentro de nuestra sociedad, tienen que ser ejemplos, como tantos otros hombres. Lady Mary Wortley Montagu era una señora que vivió en el 1689 hasta 1762 y era aventurera, era poetisa, era una escritora. Ella viajaba, imaginaos en esa época, pues se fue, viajó a investigar, era una exploradora nata. Allí descubrió que en Turquía, en los harenes de los turcos, ¿no? Se inoculaban restos de las células de la viruela y se administraban a los niños y así no desarrollaban una variante tan grave de la enfermedad que era la peste, ¿no? de esa época. Ella trasladó estos conocimientos. ¿Se fijó? No, es que lo aplicó en Inglaterra, en la corte del príncipe de Gales de esa época, que fue el rey George II, en una prisión de Westney. O sea, todos estos son datos históricos. Luego en la corte de Luis XV, documentado gracias a unas cartas de Voltaire, también se vio cómo fomentó que se hiciera esto. Fue la primera en promocionar las vacunas, la vacunación. Oficialmente, ¿quién es el descubridor de la vacuna de la viruela? El señor Edward Jenner, 70 años después. Seguramente está documentado que su trabajo científico lo realizó a través de vacas, de la viruela de la variante vacuna, pero hemos olvidado el papel de esta mujer, ¿no? Así como tantas otras, ¿no? Luego también es muy claro hoy la precariedad laboral de todas las investigadoras. En muchos países investigar es realmente difícil, ¿no? A veces es algo altruista, es algo que es complicado, pero para una mujer más. Premios Nobel, como Gertie T. Cori, que descubrió todo el metabolismo de la glucosa. Esta señora ganó el premio Nobel porque trabajaba con su marido y su marido no quiso que su mujer renunciara a ese premio, pero la pobre tenía un contrato de profesora asociada. Entonces ya se le mejoraron sus condiciones laborales. Y en el mundo sanitario, que es al que me dedico yo, puedo conocer un poquito más la realidad, pues la sanidad es femenina. Y ahora vamos a ver que la mujer, quizá por esta vocación de cuidar, pues, y de servir no es algo peyorativo, al contrario, como la caridad, ¿no? El valor de la caridad es algo positivo, no hay que peyorar esas personas que se dedican al cuidado de los familiares, de los niños, al contrario. Y la mujer, pues dentro del mundo sanitario, por lo que sea, pues es muy prevalente. El 70-80% de las mujeres trabajan en el mundo sanitario. Médicos, el 50%. Enfermeras, el 70%, ¿no? Un poquito más. Esto está cambiando. En cargos de responsabilidad de jefes de grupo, cargos de gestión, el porcentaje, como os podéis imaginar, baja muchísimo. Y eso no es el problema, porque mira, el problema es que alguien dirija un grupo y lo dirija bien.
¿no? Al final da igual si es hombre, si es mujer y que nos den la igualdad de oportunidades para todos. El problema es que la medicina con esta construcción androcéntrica nos afecta a lo mejor a una falta de conocimiento. Y esto significa que los conocimientos sin una perspectiva de género crean desigualdades. Crean desigualdades en el diagnóstico y en el tratamiento únicamente por ser mujer o hombre. Y esto, como usuarios de la sanidad, es algo que hay que reivindicar. Nosotras, como profesionales, reivindicaremos que hay más investigación en la parte masculina que en la parte femenina. Bueno, y eso tiene consecuencias clínicas en la asistencia diaria, ¿no? No te van a atender del mismo modo o no te van a aplicar un nuevo tratamiento del mismo modo. Porque tampoco se va a investigar. Pues de un hombre o una mujer. Ejemplos. Elsa Chilet-Rosell publica en la revista Nature ahora en el 2019 el análisis de 7 millones de hombres y mujeres tratados en Dinamarca. El retraso diagnóstico es mayor en los hombres, es mayor que en los hombres, en 700 enfermedades al menos. Os pondré ejemplos. Estos son datos. Y la única excepción es la osteoporosis, que a las mujeres sí que se nos diagnostica antes. Un ejemplo muy paradigmático es en el año 91, una cardióloga norteamericana, Bernadine Helly, demostró que las mujeres tienen mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio o enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Por varias razones. Porque tú y yo somos diferentes. El cuerpo de un hombre es diferente que el cuerpo de una mujer. Pues es el sistema hormonal, el sistema inmunológico. Físicamente no tenemos los mismos síntomas ante una misma enfermedad. Los síntomas de un infarto de un hombre no son los mismos que los síntomas de un infarto en una mujer, porque anatómicamente no somos diferentes. A mí, como estudiante de medicina y como médico, me han enseñado que los síntomas del infarto para todos son los de los hombres. Entonces no diagnosticamos. Es lo que hemos escuchado toda la vida. Los síntomas son este y este. Las mujeres no tienen el típico dolor en el pecho, irradiado en el brazo izquierdo. Las mujeres tienen una sensación de náuseas, de mareos, un dolor en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Síntomas. Los factores de riesgo tampoco son los mismos. Vamos por el colesterol y el tabaco. Las mujeres nos afectan otros factores de riesgo cardiovascular. Y esto no se ha investigado. Y damos aspirina. Esto está claro. Desde el 81, un ensayo clínico con 22.000 sujetos demostró el efecto beneficioso de cuando tengamos un infarto, ponernos una aspirina debajo de la lengua. 22.000 hombres, ninguna mujer. Bien, es una buena media. La enfermedad de Charcot-Cubo es una enfermedad por la que te puedes morir por muerte súbita, por un infarto, en una situación de estrés emocional muy agudo. ¿Quién tiene el 80-90% una enfermedad de Charcot-Cubo? Mujeres. Y se nos etiqueta de histéricas, por ejemplo. Histéricas. Fisiológicamente, sistema hormonal, sistema nervioso nos afecta físicamente. Y en la mujer, no se ha analizado. Dejémoslo ahí. Problemas respiratorios. Una mujer que fuma parece que no tenga que tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica ni cáncer porque es mujer. Pues no, también. Claro, y ahora ha aumentado en un 96% el cáncer, la incidencia de cáncer en mujeres. Mientras que las campañas de prevención se basan sobre todo en los hombres, o cuando un hombre entra en la consulta y fuma, cuidado a ver si va a tener un cáncer de pulmón. En cambio, a la mujer parece que no le tenga que afectar tanto el tabaco. Enfermedades mentales, aquí hay un sesgo diagnóstico positivo y negativo. A ver, todas las mujeres o el número de pacientes tratadas con ansiolíticos, antidepresivos por cada hombre va 5-1. Pero la incidencia de suicidio en el hombre es 8 o 9 hombres por cada mujer. En la consulta, enfermedades mentales en el hombre no se diagnostican. Problemas de trastornos de socialización, depresiones que se enmascaran con problemas de dependencia, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo abordamos, porque como que es un hombre, no tiene que tener ansiedad, no tiene que tener depresión, esconde estos síntomas. Así como otras enfermedades digestivas, una mujer que tiene estreñimiento y diarrea, eso es normal. ¿No? Nos sientan mal las cosas, tengo la barriga hinchada. En cambio, un hombre, a ver si va a ser una enfermedad intestinal, un cáncer, y eso se
traducen números a la hora del diagnóstico. Los ensayos clínicos están diseñados de manera que las mujeres quedan excluidas. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de embarazarnos durante un ensayo clínico y con un nuevo fármaco las aseguradoras no protegen a las empresas farmacéuticas. Por tanto, para meter a una mujer en un ensayo clínico es muy complicado. Por tanto, no vemos los efectos de nuevos fármacos en las mujeres hasta tiempo después, cuando ya se han aprobado los ensayos clínicos y otras enfermedades. Y esto nos recordará ahora esta alarma social con las vacunas y la regla. ¿Hasta cuándo nadie preguntado si algún nuevo fármaco puede tener algún efecto en el ciclo menstrual? Pues a lo mejor ahora, como digamos todos están obsesionados buscando los efectos secundarios de las vacunas, sí. Alguien se ha fijado que las menstruaciones se pueden ver alteradas o los problemas hormonales por nuevos fármacos. Pero problemas ginecológicos. ¿Se va a investigar? Se va a ver todo con una perspectiva de género. Porque hace muchos años que conocemos muchas mujeres con problemas menstruales dolorosos. Ahí no hay margen de investigación. Normalizar el dolor de regla, normalizar los dolores los problemas ginecológicos, la violencia obstétrica. Todo esto está cambiando. El enigma de la ciencia es el suelo pélvico femenino. Y fíjate que es donde están todas las inserciones sensitivas de la columna, del aparato digestivo, del aparato urinario y del aparato digestivo. Nadie sabe mucho cuando una persona tiene dolor y es un auténtico suplicio. Es algo que no se ha investigado porque el dolor menstrual, si tienes una enfermedad que se llama endometriosis, parece que se ha normalizado tener dolor cuando te viene la regla y no teníamos que haber normalizado, o si los hombres a lo mejor hubieran tenido dolor de regla, a lo mejor se hubiera investigado antes. Y es muy común, muy común. Es muy común. Entonces, ¿y la COVID? Es diferente en los hombres y en las mujeres también. Ahora como que vemos las cosas, es el ciclo de la mujer de ver las cosas con perspectiva de género. Los científicos también denuncian que los resultados de los análisis de los datos hay que analizarlos con una perspectiva de género. La mortalidad en un COVID agudo es más alta en hombres, pero ¿quién está teniendo más probabilidad de tener COVID persistente? Las mujeres. El 80% de las mujeres, de las personas que tienen COVID persistente son mujeres. Y esto es porque nuestro sistema inmunológico está regulado por otro sistema por algún hormonal, motivo somos etcétera. Diferentes. Y yo tengo una pregunta antes de que acabes. Y hoy acabaría aquí. ¿Por qué es la COVID y no es el COVID? ¿Por qué es mujer? Pues no lo sé. Ah, porque al principio... Las enfermedades... Pero bueno, yo aquí lo dejaría... Bueno, es una cuestión psicológica. En una opinión, una si tiene una base lingüística, ¿no? Porque al final el lenguaje se basa por unas reglas gramaticales, ortográficas, que tampoco no las podemos saltar, ¿no? Lo he buscado. Entonces, yo ahí ya no puedo opinar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas Espero no haberos aburrido. Y ahora seguimos con Loli. Sí. Para ya finalizar. Bueno, le quiero dar las gracias a Sandra porque ha sido realmente una buena exposición. Ya os dijimos que hoy vamos a acabar con esa comunicación psicofónica que nos dio Joana para todos y especialmente dedicada a la mujer. La paz y el amor iluminen esos caminos de conocimiento que estáis buscando. Empieza así. Hoy es un día a la vez que dulce, también trágico, porque millones de mujeres, niños y hombres están siendo maltratados por la guerra, el hambre y la esclavitud. Europa despertó pensando que podría con todo y ahora ha abierto los ojos a una nueva realidad, a la realidad del temor a una guerra. Porque aquel que es poderoso también tiene que aprender a ser humilde, a saber dar a aquellos que le odian, para que aprendan también a perdonar. Muchos de vosotros estáis en conflictos íntimos, el mismo conflicto que está afectando al planeta. Muchos de vosotros sentís el miedo en el corazón ante el porvenir, olvidándoos que Jesús, modelo y guía de esta humanidad, siempre va a proteger a todos en conjunto
y en especial aquellos que, siendo ovejas perdidas, han decidido que desean volver una vez más al camino del amor. Hoy es un día de júbilo porque se reconoce el papel de la mujer en muchos ámbitos y en muchos sectores, un papel que había sido borrado por unos poderes. No es una cuestión solo de machismo, sino de conocimiento, de comprensión. Cuando el hombre surge de las cavernas y va evolucionando, ve la fragilidad de la mujer como una pérdida y no como una fortaleza. Porque la fragilidad de la mujer no está en el cuerpo, está en los sentimientos, en aquellos que emanan, que dan, que reciben, en el arte, en cuidar. En un mundo lleno de peligros, eso se percibió como una debilidad, y esa debilidad se fue arrastrando a lo largo de los siglos. Incluso las propias mujeres sintieron que eran débiles, que necesitaban protección, protección de la noche, de las fieras, protección para poder cuidar a sus hijos. Y mientras la fragilidad de los sentimientos iba cuajándose en un crisol maravilloso, en un crisol de emociones que le permitió crecer en una dirección opuesta al hombre. Esa dirección fue la de madre, esposa, compañera, amiga. Una dirección que el hombre que guerreaba no podía llevar, porque no podía ser amigo de aquel con el que luchaba. No podía ser un buen esposo y buen padre porque tenía que ausentarse muchísimos días. Todo esto hizo que en la psique del ser humano hubiera momentos trágicos de shock, pensando que no era posible, que cada uno era diferente y que eso era una cuestión biológica e intelectual. Muchos siglos han pasado y el dominio del odio, del egoísmo, del embrutecimiento del hombre hizo someterse a cientos de millones de mujeres. Después, el placer sexual visto por las religiones como un castigo, como una pena, como algo que se tenía que sacar del alma, que embrutecía el corazón, también hizo el resto del trabajo. Hoy en día, el hombre como la mujer despertaron de ese sueño, tuvieron conciencia de la igualdad de sexos, de la igualdad de oportunidades. Hay que comprender que el sexo es algo momentáneo, que no trasciende a después de la muerte, sino que todo aprendizaje que da cada momento de reencarnación, siendo hombre o mujer. Comprender también la conciencia que se tiene ante el nuevo deber sagrado, de la evolución, del respeto mutuo y del amor. Posiciones diferentes y a la vez unidas, el hombre y la mujer en un mismo paradigma para evolucionar en el conjunto de una sociedad que necesita más que nunca amor. Hombres que deponen las armas porque valoran a la familia, mujeres que se arriesgan a luchar porque aman a su familia, mujeres inteligentes y hombres inteligentes que ya comprenden esa igualdad. Todavía queda un gran camino que recorrer, porque aún en la psique del mundo sigue esa oscuridad que nace de la prehistoria, de los momentos más arcaicos, hasta aquel momento del Renacimiento donde la oscuridad del siglo II al XII sigue todavía funcionando en la psique y en la mente. Religiones oscurantistas, donde la mujer era pecado, donde todo el pecado recaía en ella, por los mitos de Adán y Eva, donde la mujer que cogió la sabiduría, que cogió el camino recto del aprendizaje, era la pecadora, era la malvada. Siguen en el inconsciente. Mujer objeto, mujer de deseo. El capitalismo en el que estáis viviendo sigue haciendo a la mujer un objeto de deseo, un objeto de gasto. La está cosificando, arrastrando al hombre a esa misma cosificación, arrastrando los deseos, las sensaciones al valor corporal a través de una belleza imaginaria. Una belleza que está en el exterior y no está en el interior, así recreando el mito de Adán y Eva en un paraíso eterno, del cual no se puede salir sino siendo infelices, y al cual se tiene que retornar para ser felices. La realidad está en Cristo, en el amor que nos donemos unos a otros, en muchas cosas que cambiar, muchos parámetros. La mujer necesita un lugar, un refugio seguro en esta nueva sociedad. Una lucha que no ha de ser de sexos, sino de amor. Una lucha donde tiene que prevalecer sobre todo el amor de la familia, el amor en la sociedad, el amor en el equilibrio. Una mujer será fuerte cuando el compañero la acompañe, el compañero, la compañera, el amigo, la amiga estén a su lado. Una mujer será fuerte cuando ella sea consciente del valor real de su cuerpo y no lo vea ella misma como una cosa, como algo que se puede vender y comprar,
como un reto para estar más delgada, más bella, más guapa, sin arrugas, cuando la propia mujer se ve a sí misma frente al espejo y entienda que es alguien único, que su sexo no va a importar, sino su condición de ser humano. Ese día la mujer se habrá conquistado. Muchas conquistas se han conseguido, pero aún la mujer no se ha conquistado a sí misma. Cientos de mujeres que pregonan el feminismo tienen miedo a envejecer. No pueden soportar su reflejo en el espejo. No aguantan estar solas. Millones de mujeres, por otro lado, están esclavas en religiones machistas que someten, que denigran, que maltratan. Esta es la versatilidad del mundo. Un mundo que ha de cambiar. Cambiad vosotras, cambiad y amaros en el todo del contexto. No tenéis que ser grandes amigas, las mejores esposas, ni las madres más amorosas del mundo, como os quieren vender a través de la publicidad que os ha llegado a todos a través de las diferentes redes sociales. Tenéis que ser seres humanos completos, que os améis cuando os miréis al espejo, que améis quienes sois y en quién os estáis convirtiendo, en un ser humano único, individual y amoroso en todos los conceptos, que va a enseñar que la paz es la única solución, que el amor es la única solución, que la familia y la unidad familiar es la solución. Una sociedad equilibrada, armónica, esa es la solución para la igualdad. A los hombres que estáis apoyando, tenéis que seguir trabajando en esos conceptos arcaicos que penetraron en vosotros de unas maneras diferentes, a través de diferentes vidas, de la sociedad, de las madres que estuvieron con vosotros. No veáis la fragilidad como una debilidad, sino como una diferenciación. Porque imaginaros, ¿qué hubiera sido si esos niños, si los dos se hubieran ido a la guerra? ¿Qué hubiera sido de esos niños si los dos se hubieran preocupado de la caza? Imaginaros una sociedad donde nadie hubiera cuidado de los demás. El papel del cuidador es tan importante en los dos sexos que los dos se cuidan mutuamente. Eso se desfiguró en los varones que creen poseer, en hombres que quieren poseer la tierra, en mujeres que se dejan someter por dinero, por la economía. Todo eso son los valores universales de la mujer que tenéis que trabajar, que tenéis que tratar en vosotras mismas. Esa igualdad de géneros para vosotras y para los demás, no os ningunéis, pero tampoco os creáis por encima. No sois portadoras de victoria por ser mujeres. Sois hoy en día un sexo en aprendizaje, como lo es el hombre, un sexo en aprendizaje. Un sexo que acabará unido en una sola ideología, los dos complementándose para poder seguir evolucionando. Y al igual que hay muchos sexos diferentes, no solamente en este planeta, sino en otros, igual se necesitan unos a otros. No importa, solamente va a importar el amor. La sexualidad es una función genésica para la propia procreación. La sexualidad es una necesidad biológica para que el ser humano equilibre todas sus funciones energéticas y de amor. La sexualidad, con el amor, es la grandeza que nos dio Dios para el propio ser humano. No obstante, mujeres como hombres sois la cara de la misma moneda, dentro del ser humano en evolución. Hoy mujeres en todo el planeta se están empoderando, pero vosotras mujeres reflexivas y hombres reflexivos, que el poder sea a través del amor, que el poder sea por vuestra propia decisión y sobre todo que ese poder se quede dentro de vosotras buscando a Cristo. Y sobre todo que no os olvidéis que ser mujeres es una función biológica de hoy y una acción para mañana, una acción psicológica que llevaréis a través del tiempo y de los caminos. Joana de Ángeles. Con esta reflexión quiero daros a todos las gracias. Sabemos que hoy ha sido un poco más extenso, pero teníamos mucho que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ha sido un placer compartir una noche más con todos vosotros y os esperamos la semana que viene, si todo va bien, en Conociendo el Libro de los Espíritus. Un saludo y nos vemos pronto.